infantil en Guale, provincia de Manabí. Y bueno, en breve, ya mismo, tomaremos contacto con el doctor Jorge Sosa. Así es, ya estamos conectados con Jorge Sosa, constitucionalista experto en derechos humanos. El tema es uso excesivo de la fuerza de policías y militares en operativos. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Esto vamos a preguntarle al doctor a esta hora de la mañana. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días aquí en este espacio informativo de la 96.9. Y cuéntenos, ¿le cuesta esto al Estado un número considerable que todos y cada uno de nosotros los ecuatorianos debemos saberlo? Buenos días, cuéntenos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hay que partir del tema de que Ecuador sigue siendo parte del sistema convencional de derechos humanos, que obviamente pues está la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la tortura y cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante, solamente en el plano interamericano y otros pactos y tratados internacionales en el plano universal, ¿no? Y desde ese punto de vista, más allá de lo que se expida, por ejemplo, dentro del país, como leyes de indulto anticipado o de alguna manera amnistías que se quieren dar a policías y militares, no tiene ningún efecto, ¿sí? Es decir, este tipo de, podríamos decir, de premios que se da por un uso excesivo de la fuerza, no tiene ningún efecto en el plano convencional. Además que Ecuador forma parte también de, el sistema interamericano y en la Constitución ha ratificado que estos pactos y tratados internacionales son directamente aplicables, ¿no? Dicho esto, lo digo para explicar que más allá de lo que pasa en el país, Ecuador al menos tiene en el sistema interamericano 4 o 5 sentencias por casos justamente de torturas, de detenciones arbitrarias y de ejecuciones extrajudiciales en el plano del sistema interamericano que le han costado dinero, que le han costado indemnizaciones que van entre los 300 hasta los 750.000 dólares, ¿no? Entonces, lo digo esto porque en general, si el Ecuador permanece en el sistema interamericano, como lo sigue permaneciendo, no hay manera de que Ecuador eventualmente, pese a que la normativa ecuatoriana o pese a que la justicia ecuatoriana determine que no hubo ejecución, no hubo tortura, no hubo detención arbitraria, en el plano internacional, este tipo de pronunciamientos o de comportamientos del proceso o de las autoridades, más bien es visto como una negligencia, una omisión del Estado en acatar la Convención Americana y eventualmente las víctimas o los familiares de los que son víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales, que ya se encuentran o ya se cuentan por docenas, pueden ir al sistema interamericano y podrían obviamente, pues eso, tener una recepción favorable de este tipo de casos y eventualmente constituir, obviamente, una indemnización, una reparación integral que le va a significar dinero, obviamente, al Estado, ¿no? Bien que usted nos menciona, ¿no?, de 4 a 5 sentencias que le ha costado al Estado de 400 a 700.000 dólares, un valor al menos que muchos no lo conocíamos, pero eso de qué fecha a qué fecha se ha establecido y lo podríamos tener presente. Bueno, son varias sentencias. Ecuador forma parte del sistema desde el 79. Usted tiene el caso Suárez Rosero, tiene el caso Chaparro, tiene el caso Tibi. Si tiene, hay algunas ¿Cuándo fue el sentencias, último? De lo que usted recuerda. sentencias de la Corte Interamericana Correcto. salen cada año, ¿sí? Ya. La última sentencia, que es el caso Campos Lago, ¿sí? Es una sentencia, perdón, la última sentencia es de los pueblos no contactados, de los Taegeri. No Ya. tiene nada que ver con el tema, sino más bien tiene que ver con Con lo que le costó al Estado. el despojo de tierras ancestrales, ¿verdad? Pero en el trayecto de cada año, ¿sí? Al menos salen 2 o 3 sentencias que se relacionan básicamente con abuso de fuerza, que se relacionan básicamente con detenciones arbitrarias, o sea, se relacionan con torturas, tratos crueles o inhumanos, ¿no? Está todavía, o sea,
por lo menos Ecuador tiene unas 2 o 3 casos en este momento que están por subir a la Corte Interamericana. Yo llevo uno, por ejemplo, de un chico que fue ejecutado, un chico afro que fue ejecutado hace más de 10 años, fue torturado por miembros de las Fuerzas Armadas, de los marinos, ¿verdad? Eventualmente la justicia determinó de que no hubo ningún tipo de tortura, el niño murió y llevamos el caso ante el sistema interamericano. Hoy ya es una responsabilidad del Estado, incluso ya hay la propuesta de las Fuerzas Armadas de poner una placa, obviamente de desgravamen, pero así como yo llevo un caso, ¿verdad? Hay otros casos dentro de la jurisprudencia del sistema interamericano que reflejan este tema: torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí? Y temas justamente que tienen que ver con el abuso de las fuerzas policiales. Ahí es donde nos trae a la mente el caso de los chicos de las Malvinas. Sí, aunque en el caso de los chicos de las Malvinas no tengo conocimiento si lo habrán presentado ya ante Exacto. la comisión, pero la comisión sí se pronunció específicamente en un comunicado sobre este caso, ¿no? Eventualmente, si el caso no llega a tener un resultado positivo, como veo que tiene muchos obstáculos, tiene muchos traspiés, eventualmente ante el sistema interamericano puede tener una buena recepción y significar, como el caso Fideca, ese es un caso que sí está en el sistema interamericano de protección y que será eventualmente un tema de sentencia, así como el caso Fideca. Obviamente, pues este caso de los niños de Malvinas, si es presentado o si se ha presentado, será eventualmente un tema de un costo que tendrá que pagar el Estado ecuatoriano. Claro, usted bien menciona el caso Fideca, que después pasó a otro nombre, caso Dolores, ¿verdad? Entonces, ahora, nos trae a la mente también lo que ocurrió hace pocos días, seguro usted como experto en este tema de derechos humanos, en el sur de Guayaquil, donde un ciudadano en aparente estado etílico, conduciendo un vehículo, atropelló a un determinado número de personas. Esto ante el acontecimiento, personal de la Policía Nacional, aparentemente al pedirle que pare la marcha, no lo hizo en dirección al domicilio de su madre. Fue bloqueado con un gran número de policías de motorizados y un patrullero lo cerró y fue abatido. Es un acontecimiento, ¿cómo podríamos verlo de esta manera? Si él no paró la marcha, atropelló, la policía reaccionó de esa manera, ¿cómo podríamos tener esa lectura en cuanto a la acción de la Policía Nacional en el sur de Guayaquil? A ver, por ejemplo, de ese tipo de acontecimientos, tenemos el caso de Joaquín Hernández, o el caso de Diógenes Mendoza. Estos fueron, digamos, no pasaron a Corte Interamericana, sino que fueron arreglados por el Estado. Es decir, el Estado llegó a una solución amistosa y pagó una determinada cantidad de dinero, entre $300.000 en un caso y en el otro $450.000, ¿verdad? Y son eventos muy similares, ¿no? Ujú. El doctor Hernández en ese tiempo era un conocido articulista, ¿verdad? Que simplemente no paró la marcha, lo confundieron, lo balearon y obviamente estuvo en el hospital muy mal herido. En el caso Diógenes Mendoza fue el caso justamente de un padre o un niño que salían de la vía perimetral, salían aparentemente de un nightclub. La policía estaba haciendo un operativo, estaban rodando, no pararon, los balearon y obviamente pues la consecuencia fue que el niño murió. El hecho de que alguien no pare no significa de que se necesite usar fuerza letal Ujú. si es que no hay el peligro inminente o riesgo de vida tanto del policía o de la gente o los ciudadanos que de alguna manera podrían tener algún contacto, ¿no? Eso es importante. El uso de la fuerza legítima, el uso progresivo de la fuerza legítima, es un concepto que viene traído desde Naciones Unidas para limitar la fuerza, no para autorizar la fuerza letal. Y obviamente el hecho de que se use el concepto en Ecuador de manera errónea causa este problema de pensar de que simplemente frente a un ciudadano que no para el vehículo, el policía o el militar está obligado o está autorizado a usar fuerza letal. Cuando la progresividad
justamente fue insertada dentro del esquema del sistema de derechos humanos para limitar, ¿sí?, esa discrecionalidad del policía al momento de usar fuerza letal. Lo progresivo significa que si es que hay una situación en la cual hay fuego cruzado o me encuentro frente a la amenaza inminente de mi vida o del resto, puedo yo usar de fuerza letal. Y incluso los mismos parámetros de Naciones Unidas incluso recomiendan que la fuerza letal debe ser usada inicialmente para detener. Pero si usted tiene un vehículo que tenía más de 100 disparos, ¿sí?, porque ese vehículo del sur tenía más de 100 disparos, me parece que es Sí. un uso excesivo y abusivo de la Exactamente. fuerza, y nos encontramos frente obviamente a un mal procedimiento, como se dice aquí internamente en el Ecuador. Terrible, ¿no? Y bien que usted está mencionando esto y el conocimiento como experto que tiene en este tema. Ahora, como ciudadanos, quienes nos están escuchando en este momento aquí en la 96.9, estamos hablando con el doctor Jorge Sosa, constitucionalista, experto en derechos humanos. Y nos vemos envueltos en una situación en el que un policía o un militar está excediéndose con su fuerza. ¿Qué pruebas debo de tener yo para que las cosas marchen de la mejor forma y las cosas estén a mi favor cuando estoy envuelto en esta situación? ¿Qué podría usted recomendar para que se haga justicia en su determinado momento? Yo puse un comentario en un TikTok, me acuerdo, sí, y la gente me preguntaba si yo estaba recomendando que no le pare o que no obedezca el pare a la policía. Obviamente yo no estoy diciendo eso, pero téngase en cuenta de que hay mucha cantidad de hechos que revelan justamente que policías falsos o delincuentes con uniformes de policía o con uniformes de militares a veces obviamente terminan ejecutando acciones delictivas, como falsos allanamientos o falsos operativos, ¿no? Obviamente, pues la ciudadanía también tiene ese temor, pero inicialmente frente a una alerta de detención, obviamente que hay que detenerse a menos de que haya algún elemento que a usted le haga ver de que podría ser obviamente otra cosa, es decir, algún operativo falso en el cual podría usted ser asaltado, que efectivamente ha pasado, ¿no? Pero el hecho de grabar no es ilegal, usted puede grabar, sí puede grabar desde el momento de la detención, ¿sí? No hay ninguna prohibición al ciudadano, porque son funcionarios públicos, de grabar completamente el acto de la detención, de grabarlo con un teléfono, o de que algún testigo, si usted está con familiares, pueda grabar efectivamente el acto de la detención. Si el acto de la detención es por algún problema con la justicia suyo, evidentemente deberán mostrar algún tipo de boleta de captura o boleta de detención. Si es un operativo, ¿sí?, tengo todo el derecho de preguntarle, ¿sí?, a razón de qué es el operativo y mostrarle las facilidades. Recomiendo yo siempre que usted no deje que el policía o el militar haga la pesquisa o la Ujú. requisa del vehículo sin que usted esté presente, es decir, sin usted ver qué están viendo, ¿sí? Han habido casos en los cuales tal vez, no estoy diciendo que es generalizado, pero podrían estar insertando elementos para poder detenerlo de manera ilegal, pero es necesario que usted esté pendiente de lo que es un operativo, preguntar y grabar, porque no hay ninguna prohibición para que usted grabe una detención si es fruto de algún operativo que se está haciendo en carretera o se está haciendo en alguna calle de la ciudad de Guayaquil. Claro, es importante lo que usted está mencionando, me trae a la mente también lo que me ocurrió en la vía a San Pablo. Eso hicieron operativo, pero me pareció oportuno donde el uniformado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas me indicó, por favor, voy a proceder a la revisión de su vehículo, por favor, necesito que usted esté presente. Me pareció increíble. Entonces, y en cuanto a lo que usted indica, doctor, es que si usted no pasa por alto esto y se distrae dando la documentación a otro uniformado, ahí lleva las de perder. Si es que encuentran algo que usted no tenía en su vehículo. Importante lo que usted está mencionando. Y sobre todo, ¿no?, el que el Estado tenga que pagar fuertes cantidades de dinero con estas situaciones donde los policías o militares no miden, al menos
su accionar. Ahora, recuerdo muy bien los operativos que en su momento se daban y circulaban videos donde los militares cogían a sujetos que no debían estar en las calles cuando era el famoso estado de excepción, ¿verdad? El toque de queda, y cogían a estos muchachos y les cortaban el cabello, y que los famosos caramelitos, los golpes en sus dedos. Eso es excesiva fuerza de la policía y no está siendo bien controlado. Sí, eso es excesivo. Claro. No he visto nuevamente, se vieron videos en la época justamente del estado de excepción, se vieron videos sobre este tipo de abusos por parte de la fuerza pública, y especialmente con temas de niños, niñas, adolescentes. Eso es un trato cruel e inhumano, ¿no? Que puede traer como consecuencia incluso la nulidad del procedimiento y puede traer como consecuencia responsabilidades. En países como Estados Unidos, para los que tienen ese romántico concepto de que en Estados Unidos si no paras, la policía te detiene, pero en Estados Unidos se abren procesos millonarios, millonarios contra los departamentos de policía que tienen que pagar sumas millonarias por haber detenido a una persona de color o por haber cometido un mal procedimiento, ¿no? Algo que no lo hacemos aquí en Ecuador, es decir, acá obviamente esas cantidades se pagan en el sistema interamericano, por el sistema norteamericano, o sea, cuando hay este tipo de abusos de un policía que dispara y mata a una persona porque no paró, ¿sí? El mismo departamento abre una investigación y los familiares demandan por sumas astronómicas, pues se tratan allá de sumas de 20, 30 millones de dólares que los departamentos de policía terminan pagando y terminan obviamente procesando a esos malos elementos. No es que es un tema de que queda en la impunidad. El propio sistema norteamericano tiene los mecanismos para iniciar procesos contra los malos agentes, e incluso el tipo de demanda por daños y perjuicios que se presentan allá no tienen ni siquiera comparación con lo que pasa acá en Ecuador, porque se trata de cifras millonarias que pasan los 20, 30 millones de dólares, y que luego todo un departamento de policía de una ciudad o de un estado se ve obligado a pagar con las consecuencias obviamente Me indiscutibles que me significa. quedo, doctor, con esa frase que usted menciona, ¿no? Ese romántico ejemplo que se da en los Estados Unidos. Pero por último, ya para finalizar, la cantidad de lo que se ha tenido que pagar. ¿El exceso labor de la fuerza por parte de la policía ha sido más de los servidores policiales o de militares que ha tenido que pagar el Estado? Bueno, como el tema de los estados de excepción no es tan común, obviamente hay una mayor cantidad de casos en el sistema interamericano que se relaciona con torturas, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, ¿no? Pero por lo menos en el último tramo del gobierno, del actual gobierno, han habido muchas denuncias sobre abuso de fuerza por parte de militares, teniendo en cuenta que actualmente los militares pueden coadyuvar de manera complementaria al combate de la delincuencia. Entonces hay más presencia de militares obviamente en la calle, y por Ujú. lo tanto yo creería que probablemente en los 10 años que vienen, en el Ecuador podríamos ver casos que se sitúan más en el contexto del uso de fuerza militar más que en el uso de fuerza policial. Pero la mayor cantidad de casos que tenemos en el sistema interamericano se relacionan justamente con mal procedimiento o exceso o abuso de fuerza letal relacionado con la Policía Nacional. Así es, muchísimas gracias, doctor Jorge Sosa. Hay más preguntas con respecto también a operativos, ¿no? Cuando usted está descansando, ingresan policías, militares, también con esta hora de las órdenes de allanamiento, y lastimosamente en su domicilio no encontraron nada, ¿verdad? Y su puerta, sus muebles, todas sus cosas desbaratadas, incluso hasta dañadas. ¿Puedo demandar también? Claro, ¿Debe? si es un allanamiento en el cual los típicos allanamientos del delito flagrante, en el cual se meten a varias casas, aparentemente para buscar algún tipo de sospechoso, Exacto. eh, indudablemente pues podrían haber responsabilidades por violación a la propiedad privada, Cuando no se ha ¿sí? encontrado nada. Así Y es. podría haber también responsabilidades si dentro del allanamiento se usó fuerza excesiva
¿sí? Para someter a alguno de los integrantes de la casa. También han habido casos, ¿sí? De que se ha demandado ya a nivel justamente interno, casos en los cuales nos encontramos frente a un allanamiento ilegal, es decir, aquel allanamiento en el cual no existió, podríamos decir, una autorización judicial, ¿sí? Sino que se lo hizo a propósito de un delito flagrante, sobre la justificación de que estaban obviamente buscando a algún sospechoso. Ok, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar de este tema, doctor Jorge Sosa, constitucionalista, experto en temas de derechos humanos y asimismo sobre el uso excesivo de la fuerza de policías y militares en operativos. ¿Cuánto le ha costado al Estado? De 4 o 5 sentencias, de 500 a 700 mil dólares, temas de gran importancia y relevancia. Si usted ha sido víctima, entonces investigar sobre el tema, buscar la orientación respectiva en los expertos para de esta manera que las cosas no queden impunes si usted realmente es víctima. Muchísimas gracias, doctor, Gracias. con respecto a este tema aquí en la